Muy bien, agradecemos a todos los hermanos que están trabajando continuamente cada mañana. La verdad es que es un trabajo bastante arduo. Hoy nos faltó un elemento importante y hoy andan los hermanos corriendo para todos lados, la colocación del sonido, los instrumentos y demás. Y muchas gracias a todos por su apoyo. Si alguien se quiere integrar, puede llegar a las 9:30 juntamente con nosotros para apoyar en todas estas situaciones, en toda esta labor que los hermanos realizan. Quiero agradecer a todos los músicos por su labor, su gran labor que hacen semana tras semana. Pareciera que constantemente nos estamos preparando para ello, y la verdad es que es una situación un tanto complicada, pero ya en algún momento Dios nos ayudará para ello. Y es que pareciera que los músicos llevan años tocando, ¿verdad?, juntos, y a veces integramos a uno más, hacemos cambio aquí, cambio allá, pero gracias a Dios por el talento que les ha dado. Y hoy nuevamente un chico que no es nuevo nos apoyó hoy en la batería, ya que Tanay hoy está asistiendo a otra iglesia, porque el día de ayer estuvo con nosotros Ivonne Muñoz, y hoy se está presentando en el centro de Fe Villagrán. Y bueno, hacemos cambios aquí y allá, enviamos las canciones, las escuchan, me parece que llevásemos tiempo ensayando, pero solo la gracia de Dios nos ayuda, ¿verdad? Entonces, gracias, hermanos, muchas gracias por su labor. Hoy sí, como decimos acá en el norte, hoy sí me la bañé, ¿verdad? Porque hoy la verdad es que fue una semana muy agotadora, y hoy en la mañana mandando algunas canciones y demás. Pero gracias a Dios por su talento, gracias por la sabiduría que Dios ha puesto en cada una de sus vidas, y damos gloria a Dios por ello. Que por cierto, bueno, no está usted para saberlo ni yo para contarlo tal vez, ¿verdad? El chico que tocó hoy la batería es mi sobrino, es otro de mis sobrinos, de parte de mis primos, ¿verdad? No de parte de mis hermanos, de parte de mis primos. Él es hermano de Tanay. El joven que toca la guitarra, que tiene algunos meses también con nosotros, es otro de mis sobrinos, otro de mis primos. Así que gloria a Dios por el talento que ha puesto en la familia, específicamente por parte de mi abuelo paterno, en la que la mayoría y muchos de ellos o de nosotros estamos involucrados, ya sea en la música o ya sea en el ministerio. Algunos trabajando en el pastorado, algunos colaborando en la música, etcétera, etcétera. Así que bien, pues es una gran bendición. Amén. Muy bien, vamos a la escritura, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 5. ¿Me escucha bien? Parece que quiere viciarse un poco. Salmo capítulo 42. Versículo 5, Salmo capítulo 42, versículo 5. ¿Estamos listos? Sígame con su vista, por favor. La escritura dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nuevamente, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Prácticamente fue un clamor delante del Señor en relación a lo que David expone. Y prácticamente en un grito delante del Señor le dice a su propia alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? La respuesta a ello es:
aparentemente sencilla. Yo sé que en muchas ocasiones no es tan sencillo esperar, pero él da respuesta a su propia pregunta y le dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío, roca mía, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Y es que tenía tantos adjetivos, tanta alabanza para expresar delante de Dios, que él podía comprender que Dios era todo para él. Aún en los momentos más complicados de su vida, aún y cuando se encontraba huyendo, escapando por su vida de aquella persecución que había sobre él. Pero él comprendió cuán importante era esperar en Dios. Ese es el título de esta mañana: espera en Dios. Para ello quiero llevarlo a una historia en la palabra, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, por favor. Capítulo 1. Una historia que seguramente usted ha escuchado, posiblemente ha escuchado. Una historia en donde una mujer tiene un conflicto interno. Una historia de una mujer llamada Ana. Y vamos a leer solamente algunos versículos por el momento. Más adelante continuaremos con la historia. Sígame con su vista, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. La escritura dice: hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elecana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y vamos a encontrarnos con un conflicto que se le presenta principalmente a una mujer, esta mujer llamada Ana, en donde de alguna manera veía, según la cultura y la tradición, para algunos hombres les era permitido tener no solamente uno, sino una o hasta dos esposas. Cultura y tradición. Hoy ya no existe eso, al menos en nuestra cultura, porque sabemos de algunas culturas en donde les es permitido, pero más bien bajo ley, y en donde la ley les dice: si tú puedes mantenerlas, si tienes suficiente recurso económico para mantener no solamente a una o dos esposas, sino también a tus hijos, entonces por ley te vamos a permitir. Pero la verdad es que en la mayoría de las culturas eso es un conflicto. Y alguien dijo: si no puedo con una, ¿para qué le busco con otra? Pero aquí no tenemos ese problema, ¿verdad? ¿Cuántos aman a sus esposas? Oh, sí. Bien emocionados los hombres, bien contentos, ¿verdad? Todos lo escucharon, ¿verdad? Pero voy a replicar la respuesta. ¿Aman a sus esposas? No, espérenme. Dije: voy a replicar la respuesta. Ya le cambiaron porque ya los pescaron ahorita. Dije: ¿aman a sus esposas? Amén. Así contestaron. Apenas la semana pasada les pregunté, ¿verdad? ¿Cuántos enamorados hay aquí? Y
Pero ya van 2 semanas, ¿verdad? Ya pasó la luna de miel. Ya pasó. Pero todavía las aman. Ay. Bien, espero que así sea. Volvamos a la historia, pues, y olvidemos de esa situación cultural. Porque más bien no vamos a hablar de esa situación, sino lo que se le presentó a esta mujer llamada Ana. Y es que parte de lo que tenemos que entender, hermanos, es que hay situaciones que en ocasiones nublan nuestra mente, nublan nuestros sentidos, incluso a nuestro propio espíritu. Y hay algo que realmente estaba afectando la vida de Ana. Dice la escritura que esta mujer no podía tener hijos. Y la verdad es que pensar en esto es pensar en una cultura que en donde una mujer, si no tenía hijos, era señalada. Y posiblemente incluso podía pensarse que aquella mujer vivía en una condición de pecado según la ley, a causa de no tener hijos. Entonces, no solo por medio de la ley, sino también por medio de la sociedad. Y podemos pensar que muchas veces es donde mucho más afecta las situaciones que se presentan en la sociedad, porque la sociedad, de alguna manera, tal vez podemos decir, no tiene corazón. Y la sociedad señala, la sociedad juzga. Pero hemos de entender que Dios no señala, Dios acepta. Pero una vez que nos acepta, comienza a trabajar en nosotros, de manera que nosotros podamos caminar en una nueva vida en Cristo Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros caminamos en la bondad de Dios. Nosotros caminamos en la misericordia de Dios y caminamos bajo la gracia de Dios. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Y esta es la situación que se presenta. Me llama la atención lo que significa el nombre de Ana. Y su significado es benéfica, compasiva y llena de gracia. Repito, benéfica, compasiva y llena de gracia. Pero tal parece que hasta este momento ella no había recibido gracia por la situación que vivía. Y así es también como sucede, tal vez con muchos de nosotros. Estamos en Cristo, pero parece que no estuviéramos en Cristo, porque sabemos que estando en Cristo nosotros tenemos gracia delante de Él. ¿No es así? Tenemos misericordia, tenemos de su compasión. Pero sabiendo que estamos en Cristo, pensamos que posiblemente no tengamos gracia. Hermanos, cambiemos el chip, cambiemos la mentalidad, porque estando en Cristo tenemos gracia. Y esas gracias se ha extendido para con nosotros por medio de Cristo Jesús, porque nos ha dado de su amor. Y es importante que nosotros entendamos cuán grande, cuán ancho, como lo dice el apóstol Pablo, cuán alto, cuán profundo es su amor para con nosotros. Continuamos leyendo ahí en la escritura, versículo 3. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová.
de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esta mujer tendría que haber pensado en la dicha de que su marido la amaba aún mucho más. Dice la escritura que cuando ella, juntamente con aquella otra mujer y sus hijos, subían al templo a adorar, cada uno de ellos ofrecía adoración delante del Señor. Este es un principio en la palabra, haciendo un pequeño paréntesis. Subían a adorar y cada uno presentaba adoración delante del Señor. Y de alguna manera muy especial, dice la palabra, que a Ana le tocaba una parte escogida, una parte especial, porque ella era muy amada. Hermanos, debemos entender que nosotros somos muy amados por el Señor. Esta es la parte donde mucha gente entra en conflicto, porque es donde piensan: ¿cómo y aún siendo como soy, cómo y aún haciendo lo que he hecho, sea posible que Dios pueda amarme? Y es que a nosotros que somos sus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Dios ha puesto delante de nosotros el tesoro más grande que hayamos podido recibir, y es su Hijo Jesucristo. Y por medio de Él que nosotros recibiésemos salvación. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos. A diferencia de los que están en el mundo, nosotros tendríamos que venir con gozo para adorar al Señor. Tendríamos que venir a adorar, a entregar. Cuando pensamos en el asunto específico de la adoración, no nos referimos a situaciones de asunto económico específicamente. Y aunque es una forma de adorarlo, nosotros le adoramos con nuestra propia vida. Le adoramos día a día con nuestras acciones. Y tendremos que saber y entender que Dios nos ama aún y a pesar de lo que nosotros somos. Cuán grande es su amor y su misericordia. De lo que tendremos que entender con respecto a esta historia específica, en relación a aquella frase que encontramos en la palabra: aunque Jehová no le había aún concedido hijos, es saber que las condiciones en las cuales nosotros caminamos no condicionan la gracia de Dios. ¿Estamos aquí? Todas las circunstancias, todo lo que vivimos, absolutamente nada condiciona la gracia de Dios para con nosotros. Ese es uno de los regalos más grandes que tenemos, al alcance de nuestras manos. ¿Cuántas veces nos presentamos delante de Dios pensando que somos tan miserables y que ni siquiera alcanzamos de su gracia, que ni siquiera alcanzamos de su perdón? Pero la Escritura dice que Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos,
por los que viven en la oscuridad y viven en pecado. ¿Para qué? Para restaurarlos y para darles una nueva vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, transformarnos de gloria en gloria y llevarnos en triunfo delante de Él. Así que era una situación complicada para esta mujer. Sin embargo, considerando aquella situación, vemos algo interesante. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ay, cómo hay gente gorrona. ¿Cómo lo digo? Tremenda, necia. ¿Qué más? Fastidiosa, sí. El término actual, ¿verdad? Tóxica. Qué tóxica era aquella mujer, que aún y sabiendo de su condición, se levantaba el cuello. Mira. Aunque consideramos que como aquella mujer, Ana, era la más amada, tendremos que ir al otro lado de la tortilla, como decimos, para saber qué había en el corazón de aquella mujer, ¿no? Y es que generalmente vemos una cara de la moneda, ¿verdad? Aquella que constantemente está criticando, aquella que constantemente está irritando, y es que tú y no sé qué. Pero vamos a esa otra cara. ¿Qué sucedía con aquella mujer? ¿Qué tanta amargura venía cargando ella como para irritar a esta mujer llamado Ana? Y es que cuando usted recibe posiblemente algún insulto, alguna situación de este tipo, no es pensar solamente qué está ocurriendo en el momento, sino es pensar qué habrá vivido aquella persona para que la haya llevado a estar así como lo está en este momento. Y es que nosotros no sabemos, pensando en una situación específica, en una situación de mujeres, por poner un ejemplo, en donde una situación se complica y comienzan a irritarse, comienzan a levantar la voz, pero quizá no sabemos que hace unos momentos atrás aquella mujer que comenzó con el insulto posiblemente recibió un golpe de su marido, y a causa de ello está oprimida. Y en esa opresión quiere desquitarse con el primero que se le pone enfrente. Que entonces nosotros, no conociendo el contexto, generalmente ¿qué hacemos? Reaccionamos ante la situación. ¿No es así? Reaccionamos. Tú me gritas, yo te grito. Tú me alzas la voz, yo te alzo la voz. En alguna ocasión les comenté y les conté, ¿verdad?, que una mujer me llevó al límite. Y ya andaba saliendo el apellido con una mujer, imagínense qué vergüenza. Porque se dio una situación que es muy común en los estacionamientos, ¿verdad? Que muchas veces uno está esperando un lugar, un cajón, y de repente cuando se va a dar de reversa, llega otro vivo, y en este caso fue una mujer, y se estacionó. Y dije, ay Señor, hoy en la mañana estaba recordando a algunos de los discípulos, ¿verdad? Los hijos del trueno, le llaman la palabra, y ya iba a decir, Señor, envía fuego sobre aquella mujer y consúmela. Sucedió en el cajón, pero me tuve que bajar para ayudar a mi esposa, y ¿sabe qué? Me la topé ahí adentro. Y la verdad yo sí estaba un poco enchilado, no nada más por la situación, sino porque usted sabe que a veces hablamos con las manos, ¿verdad?
Y los que no conocen a Dios no dicen Dios te bendiga, ¿verdad? Lanzan otras cosas. Pero nosotros, Dios te bendiga. Y y un tanto irritado, ya no recuerdo muy bien de lo que sucedió en aquel momento. Yo ya perdoné, gracias a Dios. No sé por qué iniciamos una conversación en donde prácticamente comenzamos a levantar la voz. Lo bueno que estaba mi esposa ahí a mi lado, ¿verdad? Y entonces ya mi esposa me quitó y le metió un trancazo y se acabó la historia. No se crean, no sucedió así. Ya trató de calmarme y yo dije, sí, Señor, perdóname, no. No soy yo. Son pocas las veces que llego a este momento, pero pensando en ello, hermanos, es pensar qué habrá pasado con aquella mujer, por qué traía tanta prisa, de tal manera que, sabiendo aún que yo estaba esperando un lugar, ella tomó mi lugar y se metió al cajón del estacionamiento, ¿verdad? Esa es la parte que yo no consideré. Me sucedió otra situación, tal vez al inicio un tanto similar, pero mi reacción fue totalmente diferente. Y vean lo que sucedió. Estoy en un pequeño paréntesis, porque estamos hablando de el carácter interno y cómo respondemos ante las situaciones. Y es que llegué a cierto lugar a estacionarme, y entonces entré al lugar, y donde me iba a estacionar de reversa, comencé a girar mi vehículo hacia atrás, pero en cuanto iba yo hacia atrás, escucho un carro, un fuerte pito, pip, pip, fuerte. Donde lo escucho, veo que una camioneta se estaba metiendo al lugar donde yo me iba a estacionar, y dije, ay, no, otra vez. Pero lo que hice, mi reacción fue, inmediatamente cambié de velocidad y me fui hacia adelante. Lo que sucede es que la camioneta pasa por el lugar donde iba a estacionar y de manera muy rápida continúa su trayecto, se cruza de calle, ¡pum!, va y se estrella con otra camioneta. Y vean de lo que fui librado. Directo. No sé qué habrá sucedido. Yo ya no soy reportero, ¿verdad? No me gusta el chisme. Ya no sé lo que sucedió, pero esa camioneta iba directo a darme un golpe. No sé si se habría quedado sin frenos o no sé. Si yo hubiera reaccionado de una manera totalmente diferente, entonces yo meto reversa, y en esa reversa me da un golpe. Y yo no sé a qué magnitud, porque era como que un tanto de bajadita. Y bien, pasó y se estrelló, y dije, gracias Dios. O sea, no por haberse estrellado, ¿verdad? Sino dije, gracias a Dios porque me libraste. Si yo hubiera reaccionado de otra manera, a mí me hubiera tocado. Entonces, hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones? Tendremos que pensar que siempre hay dos en la historia, ¿no? Y entonces, bien, ya vimos de un personaje pensar en que hubiese dos caras de la moneda. Pero la verdad es que cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones que se presentan delante de nosotros. ¿Cómo es que reacciona esta mujer llamada Ana? Y parte de lo que tendremos que entender es que, hermanos, que nuestras acciones, escuche bien, nuestras acciones revelan lo que hay en nuestro corazón. ¿Me escuchó? Nuestras acciones revelan lo que hay en nuestro corazón. Porque de nuestro corazón, dice la Escritura, se producen los malos pensamientos. De nuestro corazón, las malas intenciones. Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla el Facebook. No dice así. Pero qué chismosa es la gente. Hermanos, ¿a quién le importa? Pero usted quiere que todo el mundo se entere. Y luego le contestan. Y luego se enoja. Ay, que es mi publicación. Pues ¿para qué lo publica?
Y ahí nos la llevamos. Como la gente, me cae bien mal cuando la gente pone, ¿verdad?, aquí en el hospital. ¿Ya? ¿Qué piensa la gente? Se empieza a preocupar, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Algún accidente? ¿Todo bien? Empiezan a escribir, ¿verdad?, los chismosos. En vez de hacerle una llamada, en vez de hablarle personalmente, preocuparte ahí, en el chisme. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Te podemos ayudar? Con la buena intención, ¿verdad? ¿Te podemos ayudar con algo? No sé. No, vine a recoger a mi tía. Y ya. O sea, bueno, es otro tema. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, por cierto, ¿qué tal su lenguaje? ¿Qué tal su lenguaje? Y es que conozco a personas que pensando en querer calmar su conciencia, acude a la iglesia. Pero acude a la iglesia para buscar un remedio momentáneo, solamente para su desesperación interna, porque cuando sale de la iglesia vuelve a ser la misma persona que es allá en el mundo. Y entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Le dice Pablo a Timoteo: sé pues tú ejemplo en conducta, sé tú ejemplo en palabra, sé tú ejemplo en amor, sé tú ejemplo en fe, sé tú ejemplo en pureza. ¿Somos ejemplo? Ahí se la dejamos. ¿De qué manera reacciona? ¿Cuál era la condición de esta mujer llamada Ana? Versículo 6, nuevamente, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y No comía, es decir, no solamente reaccionaba con enojo, sino además de todo, ella lloraba, ella no comía, posiblemente no dormía, a tal grado posiblemente de llegar a una situación de depresión por la misma causa. Y esa fue la reacción que tuvo aquella mujer con respecto a lo que recibía de parte de aquella otra. Una la irritaba, la otra lo recibía, y su respuesta ante ello era el lloro, era no comer, posiblemente no dormir. Y es que hay tantas situaciones que se presentan delante de nosotros que pueden provocar situaciones como esta. La pregunta es, hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros ante ese tipo de circunstancias? Por lo cual el marido en el versículo 8 le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Será que el Cana no comprendía la situación? Pudiéramos pensar en dos situaciones
aquí. O bien Elcana sabía de la situación, pero aún y a pesar de ello preguntaba su condición. O número 2, simplemente no tenía una buena comunicación o no conocía su corazón como para saber que esa situación específica la estaba afectando tanto. Aún y a pesar que entendemos que la Escritura dice que este hombre la amaba mucho más. Pero bien, entendemos nosotros como hombres que amamos de diferentes formas y no todas las veces podemos satisfacer la necesidad de nuestra esposa, por lo cual es necesario que si no lo vemos y no lo entendemos, podamos hablarlo. Porque hemos de decir que los hombres somos mucho más directos en relación a situaciones específicas. Las mujeres piensan algo y muchas veces, y no es queja, solamente estoy pensando en la naturaleza de la mujer, muchas veces las mujeres entienden que el hombre va a responder a lo que usted está pensando. Está medio complicado el asunto, ¿va? En el típico ejemplo de, mira unos tacos. Y entonces pasan y usted llega a su casa y la mujer ya se le enojó. Porque el hombre está esperando recibir una instrucción directa. Es la naturaleza del hombre. Pero en la naturaleza de la mujer le dijo a su marido: ¿por qué no te retornas en el siguiente semáforo? Y hacemos una parada. Estos tacos están buenísimos y me gustaría que tú me invitaras. Y una vez que estemos ahí, podamos platicar y podamos tener un tiempo juntos. Y entonces que el hombre le respondiera: sí, mi amor, estoy de acuerdo. Pero resulta que todo lo que dijo lo resumió en una sola frase. ¿Cuál frase? ¿Qué frase? Qué buenos tacos. Se acabó. A veces me pasa. Entonces este hombre le pregunta: mujer, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás tan abatida? Y todavía se atreve a decirle: ¿no te soy yo más que suficiente? ¿No te basta con este muñecón? ¿Con el bombón que tienes de marido? ¿No es suficiente para ti? Y la verdad es que esta mujer tenía un anhelo en su corazón y no le era basta el bombón de marido que tenía. ¿Por qué está afligido tu corazón? Versículo 9, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuáles son las afectaciones que esta mujer tuvo con respecto a la situación que estaba viviendo? Específicamente la Escritura nos dice que ella vivía en amargura de alma. Acompáñenme por favor a
al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. La escritura nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, cuidado con aquella persona que no solamente manifiesta su amargura en lo personal, sino ahí anda contaminando a todo mundo como si fueran billetes. Ahí te va mi amargura, ahí te va, 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 ahí te va. Y así se la pasa por la vida, aventando su amargura. Es que me acordé del meme, ¿verdad? De los billetes. Ahí va, aventando su amargura para todos lados. Y ahí va caminando. Quítate. Oh, pues te perdido con permiso, ¿verdad? Aventando la amargura. No sea, hermanos, que seamos estorbo. Considerémonos a nosotros mismos. Esta era la situación de esta mujer. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Tendré que decir, antes de continuar con la historia, cuidado con lo que prometes. ¿Me escucha? Cuidado con lo que prometemos. Era tanto su anhelo, tanta su aflicción, tanta su desesperación, que hizo un voto delante del Señor y le dijo: si tú me dieres, si tú escuchares mi petición, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida. El hecho de no pasar navaja sobre su cabeza tenía que ver con un voto que el pueblo hacía delante de Dios. Y en ese voto, cada uno de los que dedicaban era separado para Dios, era consagrado para Dios. Y esta mujer de antemano estaba diciéndole al Señor: si tú me dieres, yo voy a consagrarlo para ti. ¿Qué hacemos, hermano, con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Qué hacemos con la bendición que Dios ha puesto delante de nosotros? Y es que muchas veces decimos: Señor, si tú me dieres. Y entonces el Señor nos responde en su palabra, y es que es por eso que no te doy. ¿Por qué? La respuesta viene en la misma escritura. Porque tú lo que estás pidiendo es solamente para tus deleites. Ay, ¿y por qué el Señor no me ha respondido? Parte de su petición, o su petición de manera específica: Señor, si tú me dieres un hijo, entonces yo lo voy a consagrar para ti. Continuamos ahí en la historia. Versículo 13. Versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí pensó que estaba ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
Es decir, no tiene suficiente conciencia ni para estar en el templo, ni para hacer una petición delante de Dios. Y es que cuando nosotros estamos frente a Dios, hablando espiritualmente, tenemos que ir a Él con conciencia. Y tantas veces lo he repetido, cuando nosotros levantamos nuestras manos al Señor, esto es adoración. Cuando levantamos nuestras manos, lo estamos haciendo con conciencia de lo que estamos haciendo. Tengamos conciencia de cada acción que tenemos delante de Dios. Y entonces aquella mujer en su balbuceo, en su ruego, en su dolor, presenta su petición delante del Señor. Aquel hombre piensa que está borracha la mujer. Y entonces viene la respuesta de esta mujer diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ya conocimos que esta mujer vivía en amargura de alma. Ahora nos encontramos con que esta mujer está atribulada de espíritu. Y no solamente atribulada en el espíritu, sino si continuamos leyendo. Versículo 16: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Tres cosas hasta este momento hemos encontrado en relación a su vida. Número 1, amargura. Número 2, atribulada de espíritu. Número 3, afligida en el corazón. Vaya que era importante la situación que estaba viviendo. Hermanos, ¿hasta qué grado llega una situación como para convertirnos en una Ana? En donde muchas veces se apodera la amargura, tribulación en el espíritu, una aflicción, incluso para llegar al grado de decir: Señor, mejor quítame la vida. ¿Y qué derecho tenemos nosotros de pedirle al Señor: quítame la vida? O incluso si vamos más profundo, ¿qué derecho nosotros tenemos de querer quitarnos la vida? Porque ese es un atentado contra la creación de Dios. ¿Está conmigo? ¿Estamos comprendiendo la magnitud de la situación? Es un atentado. Y seguramente hay algunos que en algún momento han entrado en una situación tan específica que han pensado: ¿y si mejor me quito la vida? O que han dicho: ya no quiero vivir más. Yo lo sé, pero el Señor está hablando hoy a su corazón y a su espíritu. Y el Señor en este momento está restaurando el espíritu. No tengo que llegar al final de esta palabra y hacer una oración por usted, que en este momento Dios está sanando por medio de su espíritu a los afligidos de corazón. Dios está sanando el espíritu.
por la magnitud, dice esta mujer, de mis congojas, versículo 16, y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel otorgue la petición que le has hecho. La respuesta de esta mujer ahora fue totalmente diferente. Encontramos en el versículo 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y en ese momento no estuvo más triste. En el momento que esta mujer pudo entrar a la presencia de Dios, y es que dice la Escritura que en la presencia de Dios nosotros encontramos plenitud de gozo, delicias a su diestra. Para el momento de la prueba, delicias a su diestra para siempre. La semana pasada hablamos del hecho de comprender el concepto de la plenitud de Dios en nuestra vida. Y el hecho no solamente de cantarlo, sino creerlo. El hecho de decir: si te tengo a ti, parece que nada más tengo una parte, porque yo sigo atorado en mi problema, y sigo amargado, y sigo afligido, porque realmente no estamos entendiendo, no estamos cantando con una conciencia que si yo lo tengo a Él, lo tengo todo, y que Cristo es mi plenitud, y en su plenitud lo llena absolutamente todo. Pero finalmente esta mujer lo comprendió, lo entendió. Señores, aquí en tu presencia puede encontrar gracia, puede encontrar sanidad, puede encontrar libertad. Halle gracia tu sierva delante de ti. Y tal vez pueda hacer una petición suya esta mañana. Diga: Señor, halle gracia delante de ti. Halle gracia, Señor, delante de ti. Levantándose de mañana, versículo 19, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Finalmente vamos a ver la respuesta de Dios a su petición. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, ¿cuándo? Al cumplirse el tiempo, una vez más, ¿cuándo? Al cumplirse el tiempo. Hermanos, siempre hay un tiempo de Dios. Siempre hay un tiempo de Dios. Al cumplirse el tiempo. Y es que es lo que más nos cuesta: esperar el tiempo de Dios. Hubo una mujer que no esperó el tiempo de Dios, llamada Sara. Y entonces, en su desesperación, le dijo a su esposo, como no podía tener hijos, le dijo: pues mira, te entrego a mi sierva. ¿Y qué dijo el otro? Pues bueno. Y a consecuencia de adelantarse a los tiempos de Dios, hoy hay un conflicto de dos naciones actual: árabes, descendientes de Ismael; Israel, descendientes de Isaac, o de Abraham, Isaac y Jacobo. No supo esperar el cumplimiento del tiempo de Dios. Espera en Dios.
Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa escuchado por Dios. Escuchado por Dios. Aún en medio de su aflicción, en su momento, pudo entender que la gracia de Dios podía estar sobre su vida. Quiero llevarlo a una última cita antes de concluir en relación, porque es importante, en relación a la vida de esta mujer. Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73, versículo 26. Salmo 73, 26, el salmista Asaf dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista comienza hacerse algunas preguntas con respecto a lo que sucedía a su alrededor, y él veía cómo los malos prosperaban, cómo les iba bien y cómo a él no. Estoy tan desfallecido, hasta que entendió que la roca de su salvación era Dios mismo. Sin embargo, lo que quiero resaltar en este capítulo específicamente es el versículo 17, en donde el salmista dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y no quiero enfatizar el hecho de su fin, sino el hecho de que cuando él entendió que estar en la presencia de Dios significaba algo sumamente poderoso, pudo descansar en ello y poder decirle a Dios: ahora sé que tú eres la roca de mi salvación. Y es exactamente lo mismo que sucedió con aquella mujer cuando entra en el templo y entra en la presencia de Dios. Es ahí cuando su voz es escuchada, y es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta sobre su vida. Finalmente le pone por nombre a este niño Samuel, escuchado por Dios. Tu oración escuchada. En el libro de Lucas capítulo 1 nos encontramos un caso similar. Ya prácticamente con este terminamos. Lucas capítulo 1, versículo 13. Nos encontramos con un hombre llamado Zacarías, el cual no podía tener hijos con su esposa Elizabeth. Sin embargo, llegó un momento en donde Dios le habla por medio de un ángel y le dice en el versículo 13, Lucas capítulo 1, versículo 13: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No temas, porque tu oración ha sido oída. Entendemos que de alguna manera el Señor escuchó la voz también de su pueblo, diciendo: Señor, envíanos un Salvador, envíanos un libertador. Y finalmente la voz del pueblo fue escuchada cuando Dios
o cuando aquel hombre, siendo en forma de Dios, dice la Escritura, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló. Y la respuesta llegó. No temas. No temas. Regresamos y cerramos. Primero de Samuel, capítulo 1. Versículo 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Finalmente esta mujer cumple su promesa y al momento de ser destetado lo lleva al templo para dedicarlo al Señor. Y este hombre, este niño se convirtió en uno de los hombres más influyentes en su momento, profeta de Dios, el cual fue un instrumento para ungir al primer rey de Israel. No hablemos solamente del hecho de pensar en que Dios contesta o da respuesta a su petición, sino que en esa respuesta ella dedica a su hijo delante del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que pensar en que si cada acción o cada petición que nosotros tenemos delante de Dios, la dedicamos a Él, la presentamos delante de Él, pensando en que Dios, esto es tu voluntad. Si es, Señor, esta tu voluntad, dame sabiduría, encuentre yo gracia delante de ti. Y pensar en que no solamente dedicamos nuestra vida, sino también dedicamos nuestros sueños, dedicamos nuestros planes, dedicamos nuestro trabajo, todo absolutamente lo dedicamos al Señor. Y finalmente, en la acción de esta mujer, allí adoró a Jehová. Sin duda la última respuesta, la primera y la última respuesta, la primera y la última respuesta es la adoración al Señor. Así que sé que ha habido muchísimas situaciones que se han puesto frente a nosotros. Y ya vimos cómo en el caso de esta mujer, sus acciones la condicionaron para llevar una vida de amargura, una vida de aflicción de espíritu. Sin embargo, entendió perfectamente que el mejor lugar donde podía estar era en la presencia de Dios. Y es ahí donde derramó su alma delante de Él. Y es ahí donde ella encontró la respuesta de Dios para su vida. Finalmente, hermanos, ¿qué tendremos que hacer? Adorar al Señor en todo momento. Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, y hagamos una oración.